voces que forman parte de la noticia. El economista Pablo Lucio Paredes está con nosotros en esta jornada para poder hablar de las cifras que tiene el Ecuador y de la proyección de aquí hasta diciembre. Economista Pablo Lucio Paredes, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo a ustedes, un saludo a la gente que nos escucha. Y bueno, de paso, un saludo también a Mick Jagger con sus 81 años. Que mande la se le ve receta. Al hombre se le ve espectacular. Ustedes dicen que ha dejado los excesos. Yo creo que dejó los excesos ayer en la noche. Ahí recién se le acabaron. Acá decíamos cuál es el secreto, sin embargo, creemos en la publicación oficial que habla de una vida un poco más tranquila, donde las cosas no están muy tranquilas, economista Pablo Lucio Paredes, es realmente en las cifras del Ecuador. Las proyecciones que se han referido desde algunos análisis de respetables voces y también plumas en este país hablan de una situación muy compleja y en camino a un segundo semestre con un estiaje de por medio del cual no hay tantas certezas como se quisiera para poder afrontarlo. ¿Cómo ve usted la situación del país? Mira, cuando uno habla de la situación del país hay muchísimas cifras y muchas cosas de diversos ámbitos, ¿no? Pero creo que al final lo más importante para la vida de la gente, porque es lo que finalmente importa, para la vida de la gente es lo que se llama el crecimiento de la economía, que es el crecimiento de la actividad diaria. Uno puede decir, pero es una cosa medio lejana, medio rara. No tiene nada de lejano. Es qué tanto se mueve la economía en la vida diaria, qué tanto hay más empleos, más empresas, más contratación, más inversión, más movimiento. Entonces es un tema fundamental y un país como el Ecuador debería crecer al menos un 4% al año y estamos creciendo según ciertas cifras 1%, según otras cifras alrededor del 0%, o sea, no estamos creciendo, pero sea 0 o sea 1, se puede entender fácilmente que estamos lejos del 4% que necesitamos y ese 0 o ese 1% significa que se crean pocos empleos buenos, que se crean pocos mejores ingresos para la gente y que en consecuencia la vida diaria de la gente se vuelve más difícil. Eso es lo que realmente importa, desgraciadamente. La dinamización de la economía, lo sabemos por concepto y también por las referencias que a diario observamos o leemos, tiene que ver mucho con lo que pueda hacerse en materia de inversión pública, que ahora mismo está bastante complicada y no sé si coincidimos en ese criterio, pero también sobre inversión extranjera. Pero paradójicamente en la Asamblea hay un proyecto de ley que se está analizando y que podría traer otras trabas a la inversión. ¿Hay algún camino de salida, economista Lucio, respecto a estas situaciones que vemos a diario y que la política también empieza a enmarcar de alguna manera? Mira, para lograr ese crecimiento del 4% de manera sostenida, es decir, no puede ser 1 o 2 años, sino debe ser durante 20 años para que realmente mejore la vida de la gente, que insisto, es lo que realmente importa. Insisto, el crecimiento económico quiere decir que la persona que vende jugos de naranja en la calle pueda vender más, que el empresario que tiene un gran negocio pueda vender más e invertir más. Eso es lo que quiere decir el crecimiento económico. Para lograr eso no es cuestión de una cosa mágica que uno pueda hacer, ¿no? Es un conjunto de cosas que hay que hacer en el país y yo diría casi ninguna de esas cosas que hay que hacer las estamos haciendo. Primero, y pongo en cualquier orden, como tú decías, tiene que mejorar la calidad de la política, es decir, los políticos tienen que dedicarse a ayudar a resolver problemas importantes y no ocuparse de sus pequeños intereses. Doy un ejemplo. Hay que atacar el tema del sistema de jubilación del Seguro Social, o en general el problema del Seguro Social. ¿Qué es lo que hizo hace pocos meses la Asamblea? Entre otras cosas, planteó que suba el número de personas en el directorio del IES de 3 a 5. Eso no resuelve ningún problema, no es ni bueno ni malo, pero no ataca los problemas de fondo. Entonces la política es muy mala en el Ecuador. Tenemos, como tú decías, el tema del estiaje, de la electricidad, tenemos obviamente el tema de la inseguridad, que sigue siendo un gran tema en todo el país y en particular
en la costa, pero en realidad en casi todo el país. Tenemos el tema de la seguridad social que mencionaba hace un momento, el tema de la inversión pública que tú señalabas también, el tema de las finanzas públicas en general, que es un tema muy, muy importante y están muy, en general en el país estamos manejando mal las finanzas públicas. Hay el tema de una reforma laboral, porque todos sabemos que el mercado laboral en el Ecuador es complicado, el tema de impulsar el petróleo y la minería, que son una riqueza que tenemos ahí a la mano y no queremos aprovecharla. En fin, creo que acabo de mencionar 8 temas y probablemente hay otros más. Esos son los temas fundamentales para poder crecer más. De esos, digamos, 8 o 10 temas, ¿cuáles estamos atacando seriamente? No sé, creo que ninguno, o tal vez uno por ahí, pero hay que atacar los temas de fondo y eso no estamos haciendo en el Ecuador. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos y estamos en la línea con el economista Pablo Lucio Paredes, él es analista económico. Pablo Lucio, primero que todo, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda. Segundo, ¿Cómo estás? La semana pasada tuvimos aquí algunos políticos, estamos en campaña obviamente, y hablaban de que Ecuador estaba en recesión. ¿Es oficial la recesión? ¿Ya los números dan para decir que Ecuador está en una economía de recesión? Mira, a mí no me importa mucho si estamos exactamente en recesión o no estamos. Tú sabes, el análisis de las cifras, o sea, las cifras mismas de la macroeconomía son difíciles porque significa recopilar información de toda la economía y es un tema complicado. También las proyecciones en economía son difíciles de hacer porque es un mundo complejo, ¿no? Pero la verdad es que si les llamamos recesión o no les llamamos recesión es secundario. Lo importante es que la economía ecuatoriana está creciendo poquísimo o no está creciendo, pero da igual que crezca 0 o que crezca 0,5 o que les llamemos de una u otra manera, no importa. La verdad, como te decía, es que estamos creciendo muy, muy poco o no estamos creciendo, y eso frente al objetivo que debería ser alrededor del 4%, cualquier cosa es lejana y por ende tenemos no que definir el tema, sino que preguntarnos qué hacemos de esas 8 o 10 cosas que yo mencionaba antes y otras más que habrá. ¿Cuáles de esas estamos enfrentando seriamente, ¿no? Y yo creo que no las estamos enfrentando. Doctor Pablo Lucio, consulta. Hace algún tiempo aquí estuvo el gran Roberto Illingworth, el abogado, el doctor también, hablando sobre lo que nos va a afectar al futuro la elección que tuvimos en la consulta sobre el arbitraje internacional. Si ya sabemos que el arbitraje internacional, ¿ya?, va a ser, ya no se puede hacer en este país, ¿qué otras ofertas o qué otras medidas podemos hacer para atraer inversión extranjera, economista? Mira, en primer lugar, cuando hablamos de inversión en todas partes del mundo, digamos que al menos el 80% de la inversión es local y quizás entre un 10 y 20% o 20% es una inversión extranjera. Entonces, lo primero fundamental es la inversión local, que puede ser privada en gran medida y puede ser estatal en cierta medida. Y esa es la primera cosa, porque también la gente de afuera dice, si los propios ecuatorianos no invierten, ¿por qué invertiría yo? ¿No? Que suena lógico, ¿no? Los que están ahí tienen que confiar en su país, tener ganas de impulsar. Si no lo están haciendo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, hay que impulsar cualquier tipo de inversión, sea privada nacional o sea privada internacional. Ahora, la inversión internacional requiere una serie de cosas, requiere un marco jurídico más sano, que no te estén cambiando las reglas del juego todo el tiempo, requiere que tengamos tratados comerciales con el mundo, porque muchas empresas dicen, ok, yo voy al Ecuador, pero también me interesa desde el Ecuador poder salir al mundo, y si el Ecuador no tiene buenos tratados de comercio con los países, con otros países, entonces es menos atractivo que los demás países. Recordemos, por ejemplo, que con los Estados Unidos, el Ecuador es el único país del Pacífico que no tiene un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, ¿no? Entonces, es una suma de una serie de cosas. En cuanto al tema del arbitraje, es un tema más bien legal. Tú dices que ya no vamos a poder tener arbitraje. Yo he oído a otros abogados que dicen que la consulta sí fue una respuesta negativa, pero que en realidad no cambia mucho el entorno, digamos, de arbitraje en el Ecuador. Bueno, no sé exactamente, es un tema legal que no conozco,
Pero en definitiva, como te digo, lo primero que tenemos que hacer es que los propios ecuatorianos tengamos ganas de invertir, y para eso se requiere lo que mencionábamos hace un momento, un entorno mejor en todo sentido, que son esas 10 cosas de las que yo estaba hablando anteriormente, ¿no? También vale señalar que a pesar de que hay poca inversión en el Ecuador, sí hay, en los últimos 10, 15 años, ha habido empresas internacionales importantes que han adquirido empresas ecuatorianas, ¿no? Y eso directamente no se cuenta como inversión extranjera, pero sí es, digamos, inversión extranjera en el sentido de gente del mundo que viene al Ecuador a hacer negocios, ¿no? Simplemente señalemos el tema de la Coca-Cola que compraron los mexicanos. Hay empresas peruanas, mexicanas, centroamericanas que han venido. Entonces sí hay un poquito más de movimiento de lo que dicen las cifras de inversión extranjera, pero evidentemente es insuficiente. Queremos agradecer al economista Pablo Lucio Paredes. Ha estado con nosotros revisando algunos temas importantes de cara a lo que el gobierno también tiene pendiente en función de las acciones para mejorar la economía. El doctor Paredes nos ha dejado en claro que es necesario accionar para poder ver algún tipo de cambio. De lo contrario, podríamos tener más complicaciones de aquí hasta que termine el año. Seguimos en Así Amaneció, son las 9 de la mañana y 41 minutos.